Muy buenas tardes a todos y todas los que nos acompañan en esta tarde. Les damos la cordial bienvenida al foro virtual Turismo Sostenible, Gestión óptima de los recursos y desarrollo sostenible, oportunidades y desafíos para los estudios de posgrado en Latinoamérica y el Caribe. Para enmarcar un poco este evento se realiza en el marco de la celebración de los Erasmus Days, la cual es vista como una oportunidad para intercambiar experiencias. Los Erasmus Days están formados por el conjunto de proyectos a nivel del mundo. Básicamente la intención es poder compartir experiencias desarrolladas. El proyecto Storing es un proyecto financiado con fondos Erasmus. Tenemos acá con nosotros a nuestro decano, don Víctor Julio Baltodano, el cual nos va a dar las palabras de bienvenida a este foro. Don Víctor Julio, buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y a todas. Un gran saludo para el doctor Alessandro Panoso Neto de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Igualmente al doctor Juan Carlos Picón Cruz de la sede regional Chorotega, al doctor Esteban Barbosa Núñez de la sede regional Chorotega, al doctor Alfonso Lara Quesada de la sede regional Chorotega, y integrantes todos, e igualmente que la máster Laura Gabriela Obando, y igualmente el saludo para doña Cinia, todos integrantes del grupo Storing, que ha hecho un gran esfuerzo y un gran trabajo para poder tener lista pues esta oferta académica que hoy en día sigue los trámites normales de nuestra universidad pues establece, ¿verdad? Y donde esperamos pues que pronto ya estemos con la primera promoción, ¿verdad? Que es creo que es como el gran anhelo de todos los que estamos en este momento acá. Apuntar de que la sede regional Chorotega precisamente es una instancia de la Universidad Nacional que busca la formación tanto de grado como a nivel de posgrado, donde estamos incursionando. Es la primera sede regional de una universidad, en este caso de la Universidad Nacional, que diseña un posgrado de este nivel del que estamos hablando en este momento. Un aspecto importante que quería también aportar es que como universidad abierta, estos espacios que en este momento se están compartiendo y que ustedes están viendo y los compañeros que van a exponer, son espacios que abiertos a toda la comunidad para ese ligamen, ese diálogo con la comunidad, ese diálogo con la comunidad científica de una universidad que siempre tiene que ser así, una universidad abierta. Apostamos precisamente a la universidad abierta, de gobierno abierto, donde las personas pueden poner sus sugerencias, participar y más que participar, igualmente construir conjuntamente. Entonces, dentro de ese marco, es que yo veo esta actividad, que es una actividad de alto nivel, donde ponemos en perspectiva precisamente las ofertas que hay, no solamente en América Latina, sino igualmente dentro de nuestra universidad, y apostarle a la formación al más alto nivel investigativo, al más alto nivel también formación académica, que le vayan a aportar a la región estudios que vayan a servir para irla transformando. La universidad tiene que tener ese vínculo, ese diálogo, ese abrazo para hacer cada día mejor. Y esto es precisamente este espacio, esto es lo que persigue. Persigue de que ustedes, los que están en este momento escuchándonos, que están viéndonos, logren aportar, logren formular y logren poner sus inquietudes, porque es así como vamos creando valor público. Una universidad estatal precisamente tiene dentro de sus desafíos
crear valor público, ¿verdad? Es decir, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Y cuando hacemos lo que hacemos, tenemos que hacerlo al más alto nivel y tenemos que hacerlo también respondiendo a las necesidades de la región. Y estoy seguro de que esta maestría que en este momento se está, que va en camino, está apostándole al más alto nivel, ¿verdad? Aquí tenemos compañeros con un perfil profesional que no cualquier universidad lo tiene, y igualmente tenemos en este momento las posibilidades de ir diseñando qué es lo que queremos en el futuro y qué es lo que queremos en sí de nuestra propuesta académica como es este posgrado. Agradecerles nuevamente a todos ustedes, a Laura por la invitación, a don Alfonso por liderar este proyecto, a don Alexandre por ese gran aporte de una persona de altísimo nivel que está aportándole a esta maestría, a don Juan Carlos igual por el esfuerzo que está haciendo para que salgan adelante los planes de estudio, a igual que Esteban, ¿verdad? Que ha estado trabajando en estos últimos días y con todo lo que tiene que ver con el observatorio laboral, pero también, con el observatorio del turismo, pero también apostándole precisamente a ese trabajo en conjunto. Entonces, ese es el llamado al equipo que está en este momento, que nos mantengamos siempre unidos, y a los que nos están viendo, el aporte. Ese aporte siempre será bienvenido y estoy seguro que el equipo de Storen siempre lo valorará muy positivamente. Muchas gracias y muchísimos éxitos en la actividad. Muchas gracias, don Víctor. Muchísimas gracias por acompañarnos y por sus palabras. En esta tarde tenemos como expositores invitados al señor Alexandre Panoso Neto, académico de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, miembro del equipo Storen. También tenemos a Juan Carlos Picón Cruz, académico de la sede regional Chorotega, miembro del equipo técnico de Storen, especialista en desarrollo humano, sustentable y turismo de naturaleza. El señor Alfonso Lara Quesada, coordinador del proyecto Storen, académico también de la sede regional Chorotega. Y a Esteban Barbosa Núñez, académico de la sede regional Chorotega de la Universidad Nacional Costa Rica, especialista en estudios de sociedad y cultura. Y esta servidora, también miembro del equipo Storen, Laura Gabriela Obando Villegas. El proyecto Storen propone el desarrollo de nuevos planes de estudios de posgrado para la protección del medio ambiente, centrado en el turismo sustentable y la conservación del patrimonio. El turismo es una actividad económica importante en América Latina y también en los pequeños estados insulares en desarrollo, proporcionando empleo directo e indirecto a una gran cantidad de personas. Las competencias para crecer y diversificar el turismo van más allá de los estados insulares, abarca todos los países costeros de América Latina. Los principales antecedentes del proyecto es la Red Universitaria Internacional de Turismo Sostenible, el cual como proyecto colaboró en la preparación de actividades de turismo. La necesidad de compartir una metodología común sobre los temas de sustentabilidad y turismo de los países y las regiones es lo que trae a la creación de Storen y responde a esta necesidad, implementando proyectos, observatorios y programas de actualización. La experiencia de RUID nos permitió mejorar alternativas, mejorar propuestas, y hoy estamos aquí planteándoles propuestas sobre el futuro con respecto al turismo sustentable. Vamos a iniciar esta tarde con la intervención del profesor Alexandre Panoso, el cual nos va a hacer una reflexión sobre perspectivas que deberían ser tomadas en cuenta para el abordaje del fenómeno del turismo, y también nos va a hacer una contextualización sobre el diseño del programa de maestría. Don Alexandre, bienvenido, buenas tardes y tiene usted la palabra. Gracias, Laura. Buenas tardes.
Muchas gracias a todos los amigos de Costa Rica, a que están en Facebook, YouTube, a Dom Virtul Julio, a Alfonso, el coordinador del proyecto, a los amigos Esteban y Juan Carlos Picón Cruz. Me gostaria de dizer que é muito interessante poder estar com vocês, falando hoje sobre um projeto que, de verdade, eu aprendi muito nesse projeto. Eu tinha uma experiência de ajudar a coordenar um projeto de doutorado internacional em turismo em México em 2012, 2013, 2014, que seguimos com este doutorado até hoje, em México, na cidade de México, e também na cidade de Cancún. Em esta mesma época, eu tive a oportunidade de coordenar uma maestria de turismo em Brasília, na Universidade de São Paulo, e em seguida, em 2018, também um doutorado que hicimos o projeto e se aprovou por todos os trâmites do Ministério. Me parece que ha sido esta a motivação, además de la amistad y del conocimiento teórico que tenemos uno de los otros, que los amigos Juan Carlos y Esteban Barbosa me invitaram para estar em la sede regional Chorotega, especificamente em Nicoya, aprendendo e ajudando um pouco neste projeto, que é muito bonito. Este projeto é muito bonito porque, me recordo, o primeiro dia, ha sido em fevereiro do ano passado, quando Alfonso nos invitou para a primeira reunião de trabalho. Eu havia ligado a Costa Rica, estava em Nicoya há 1 ou 2 dias e já fomos trabalhar. E Alfonso e Laura e os companheiros apresentaram a proposta da história, os objetivos da história, porque estávamos em zero, teníamos que imaginar, construir toda a ideia. Os amigos tinham ideia de tudo isso. Então, nós partimos de alguns pontos muito básicos e muito interessantes, que me parece que são pontos corretos do desenvolvimento turístico em Latinoamérica. Primeiro, que nós miramos a los objetivos do projeto mais importante, del Storing. Luego, miramos a nossa realidade. Nossa realidade, não somente Nicoya, Costa Rica, Centroamérica, Mesoamérica. Era esta a ideia. Então, mirando esta realidade, pensamos como vamos construir uma maestria, como será uma maestria de turismo, uma maestria acadêmica. Então, imaginamos que teríamos que buscar a formar jovens cientistas com uma fundamentação teórica muito forte. Pero as universidades hoje estão, no mundo de maneira geral, estão muito lejos do mundo prático. Então, também teríamos que ter o cuidado de proponer cursos com gestão, cursos de praxis. Então, imaginamos uma maestria, construímos uma maestria, um projeto pedagógico, com um grupo de cursos obrigatórios de epistemologia, de teoria, de métodos científicos, que todos os estudantes têm que fazer. Logo, imaginamos 2 blocos de cursos. Um bloco de cursos mais teóricos e um bloco de cursos mais de gestão de prática. E todos estes cursos relacionados a nosso local. Então, eu vou falar um pouco das qualidades deste projeto, desde meu ponto de vista, desde meu ponto de fora agora, porque já há 1 ano que volvi de Costa Rica, eu tive a oportunidade de estar 6 meses personalmente, nos tocou a pandemia, mientras estávamos aí. Primeiro, a qualidade do desenho pedagógico, do desenho teórico do curso. Quando uno mira este desenho, um estudante, um interessado, a pessoa que deseja estar conosco, já vai compreender toda a técnica. Também a qualidade do equipo de maestros, que meus companheiros, meus amigos de La UNA estão invitando e já invitaram, e esses maestros são especialistas em las temáticas, em los cursos. ¿Sí? Outra perspectiva, uma mirada muito ao local, pero com uma perspectiva global. Isso é interessante. Isso se reflete em la qualidade dos estudos de caso, em la qualidade das bibliografias,
y en la calidad de los cursos que propusimos. Por ejemplo, cursos como de comunidades tradicionais, antropologia de pueblos indígenas e comunidades tradicionais. Isso é muito interessante. A gestão do território. A gestão do território é um ponto fundamental para o desenvolvimento do turismo em Centroamérica e, eu digo, em toda a América Latina. Porque quando uma população, isto a literatura nos ensina, quando uma população local perde a gestão do território, ela já não tem mais o controle da atividade turística. Isso é interessante. Nós propusemos estes cursos. Esta é uma mirada local, mas com uma literatura internacional e também uma literatura de Latinoamérica. Também, sem importar teorias, não queremos importar modelos de desenvolvimento turístico. A ideia é criar um modelo de desenvolvimento turístico original de nossa terra. Por isso que creio que Esteban vai comentar um pouco mais o tema do Observatório de Turismo, de criar dados originais para oferecer a investigadores, buscar dados primários a investigadores e a outros grupos como empresários de turismo. Propusemos também a perspectiva de liderazgo em Costa Rica e Centroamérica e Mesoamérica. Esta maestria, em nossa proposta, é que seja um centro de atração de inteligência e generação de recursos humanos para o correto desenvolvimento do turismo. Também temos uma visão de inclusão, uma maestria para formar jovens cientistas e personal crítico ao turismo. Personal crítico. Não queremos estudantes, não queremos jovens cientistas que aceitam todo. Pero o turismo hoje é necessário que se haga a crítica. Por isso que temos os cursos teóricos muito fortes. Também temos que fortalecer uma visão de turismo desde Latinoamérica. Se vamos estudar a história do turismo em Latinoamérica, vamos ter em conta que sempre Latinoamérica se vende por la mirada del outro del norte ou de centro Europa. É uma crítica, isso está em la literatura. Então, nós, muitas vezes, nossas populações de Latinoamérica cambiam sua cultura, cambiam seu produto, seu serviço para atender especificamente a grupos estrangeiros. Não nos parece que seja muito interessante? Na verdade, hoje que o turismo e o turista está buscando por experiências originais, autênticas, aunque temos muita discussão sobre o autêntico em turismo, mas isso é importante que tenhamos em conta. Então, esses são os pontos, alguns dos pontos básicos da maestria. E para isso dizer de que turismo estamos planificando desenvolver em Latinoamérica ou ensinar em essa maestria. Um turismo mais responsável, não somente sustentável, mas turismo responsável. Responsável desde o ponto de vista das empresas, de los empresários em turismo, da academia, da universidade, das faculdades e também do poder público. O poder público tem que estar involucrado com esta temática. Turismo com distribuição de renta e inclusão social. Não nos parece válido ou importante ter turismo com concentração de renta. Então, temos hotel que está com 90% de taxa de ocupação, pero o mesero que aí trabalha, as que limpiam os quartos, siguen ganando lo mismo, se tem 90% de ocupação, 50% ou 100%. É importante criar estratégias de distribuição de renda. Pode ser um pouco uma utopia, pero é caminho, há que trabalhar esse caminho. Também, o turismo como um fenômeno humano, cultural, pedagógico, experiencial, e não solamente
um fenômeno econômico. Este é um ponto, uma clave que temos que cambiar. Isso é uma clave muito importante, porque o turismo, desde o ponto de vista do turista, quando o turista hace esta estação humana, ele não está preocupado em generar recursos em el destino, hasta porque quando eu salgo de minha casa e vou a outro sítio para fazer turismo, eu estou generando em el destino, pero estou deixando de generar recursos em minha origem. Não é este o ponto de vista. Ou seja, nos parece que o fenômeno turístico há que trabalhar com uma perspectiva mais humana, mais de integração, hasta de pedagogia de aprendizagem nos viagens. Também turismo com qualidade e condições de trabalho digna para os que estão no setor, porque nós sabemos por los estudos internacionais que 95% de la mano de obra que está em turismo está em las operações, é algo de operação, e solamente 5% está em la gestão e em la planificação. Isso é interessante. O estudante que vai fazer esta maestria tem que estar nestes 5%. Tem que ser alguém que vai planificar esta atividade, que vai gestionar esta atividade. E há que se meter aí para então cambiar. Este estudante há que volver a seu sítio e ajudar a criar planos de desenvolvimento turístico desde o ponto de vista de los governos locais, de los cantones, de las províncias, de las ciudades. Esta é a ideia. E isso nos hace falta em Latinoamérica toda. Por quê? Miren ustedes, desde los 70, en toda Latinoamérica, los gobiernos han comprado planes de turismo de Estados Unidos y de Europa. Entonces, viene una consultoría de Europa, mira una realidad y vende sus planes. Es esto que yo comenté en el inicio, que no podemos importar planes, tenemos que crear nuestra propia manera de desarrollar o turismo, porque é diferente, nós somos diferentes, a cultura é diferente, a forma de planificação é diferente, o território é outro, aunque o grande capital é o mesmo, porque sabemos que o turismo está nas manos de três grandes grupos de las companhias de transportes, de las empresas de hospedaje, los medios de hospedaje, las grandes cadenas, y las grandes tour operators. Esses três grupos, quando se reúnem, decidem onde a maestra Laura vai passar suas vacações. E maestra Laura passa as vacações em sítio novo, e crê que ha tenido la liberdade de elegir. Não, ela não elegeu. Ela elegeu, sabe por quê? Porque os preços de los paquetes estavam mais baixos. Então, ela comprou esse, porque tem uma família grande, tinha que ir com os filhos, e o marido, e levar o perrito, não é verdade? Ela crê que decidiu o destino. Não, o destino já estava decidido por outro. E se não vai a maestra Laura, vai meu amigo Juan Carlos com sua família, ou Alfonso, ou eu. É assim que funciona. Então, para dizer que nos parece que o turismo também uma linha de investigação que poderíamos trabalhar e de ação é o turismo descentralizado de los grandes destinos. É isso que estamos falando. Hasta dezembro de 2019, enero de 2020, o grande tema turístico internacional de los investigadores era a turismofobia, o overtourism. Em um mês, em 30 dias, todo isso já não se decidia mais. Já não se decidia. Em aquele momento, quando o turismo no mundo se parou, em março, em abril de 2020, Veneza se perguntava, o que vamos fazer? Barcelona se perguntava, o que vamos fazer? Muitas cidades de Suíça se perguntavam, de Áustria se perguntavam, o que vamos fazer? Este é outro ponto que temos que ter em conta. Evitar a monocultura do turismo. O turismo como a atividade que vai
resolver todos os problemas que temos. E não é verdade. O turismo tem seus problemas e há que apontar, há que ser a denúncia, há que desvelar esses problemas. Queria dizer que para mim ha sido um honor trabalhar em Costa Rica. Este ano tuvimos, no mês passado, uma conferência com o ministro de Turismo de Costa Rica, o senhor Gustavo Segura, que ha hecho uma apresentação muito interessante sobre o modelo de desenvolvimento turístico em seu país e contestou com muita qualidade todas as perguntas que hicimos a ele, uma conferência de Brasil. E nesta mesma conferência da Associação Nacional de Pós-Grado, de Investigação de Pós-Grado em Turismo de Brasil, Laura e Alfonso tiveram a oportunidade de apresentar esta ideia deste projeto, apresentar em um grupo de trabalho um paper sobre a história da maestria que agora se apresenta na sede regional Chorotega. E também les comento agora, em hora buena a todos, porque este artículo que vocês hicieron se vai incorporar como um capítulo de livro que será publicado em Brasil sobre os temas de teoria em turismo e perspectivas críticas. Então, les agradeço. É um honor estar com vocês. Muitas graças e sigamos adelante com muita saúde a todos. Muchas gracias, profesor. Un gran aporte desde Costa Rica, siempre muy agradecidos y también en nuestro corazón una gran gratitud y mucho cariño personal. Muchísimas gracias, Alessandre. Vamos ahora a darle la palabra al doctor Juan Carlos Picón Cruz. Estimado profesor, don Juan Carlos, en esta tarde quisiéramos que compartieras conocimiento con nosotros y los que nos acompañan mediante el Facebook o como participantes en el Zoom. Y quisiera que abordaras los siguientes temas, que nos explicaras cuáles son las tendencias actuales en cuanto al desarrollo turístico en la región centroamericana y el Caribe. Y que además nos contaras un poco sobre los modelos de desarrollo turístico más implementados, ya sea desde políticas estatales o desde iniciativas privadas. Don Juan Carlos, tienes la palabra. Muchas gracias, Laura, y un gusto compartir esta tarde con los amigos compañeros de Storen y todos los que nos acompañan, ¿verdad? Por las distintas plataformas. Sí, vamos a tratar pues de hablar de este tema que me planteas, tal vez regresando un poco a la historia reciente que tenemos en materia de turismo, ¿verdad? En la región mesoamericana, Caribe, y qué bueno pues que de la maestría estamos planteando esta región que por mucho tiempo, ¿verdad? Ha estado pues distanciada, por decirlo así, de una verdadera política pública que en realidad pues la piense desde un desarrollo endógeno, ¿verdad? Y nos remitimos pues ahí a los intentos de recuperación económica de posguerra, ¿verdad? Que pues potenciaron con mucha fuerza los modelos de turismos de masas, de enclaves, sobre todo este modelo de transferencia, ¿verdad? Que se promovió desde los organismos internacionales que se gestaron, ¿verdad? En la época de posguerra, sobre todo desde los acuerdos de Bretton Woods. Y esto viene pues creando prácticamente a partir raíces ya de una visión, como decía el amigo Panoso, pues raíces ya desde la mirada del otro, ¿verdad? Que piensa el mundo dividido en sectores, ¿verdad? Pensando pues que los países ricos, los países de mayor desarrollo industrial, pues necesitaban una estrategia mundial también para poder recuperar rápidamente la economía, con el discurso que era una recuperación de la economía del mundo, ¿verdad? Pero de repente vieron el otro lado, al otro, pero como la región
del tercer mundo, del subdesarrollo, pero dotada de algunas características que le hicieron pues propicia para un modelo de turismo, en este caso, ¿verdad? Que se visualizó, tal como hoy, como una punta de lanza, ¿verdad? De recuperación económica. Precisamente se ve los modelos de recuperación económica, entre ellos el turismo, porque el turismo es un gran movilizador de ingresos, ¿verdad? La inversión extranjera directa, de hecho, dentro de los acuerdos internacionales estaba agilizar la transferencia de grandes capitales, ¿verdad? Hacia lugares en donde se dieran condiciones propicias para la reproducción del capital, o sea, una estrategia capitalista. Y eso pues iba acompañado también de baja regulación. Entonces por ahí pues estoy hablando de un tema también de política pública, ¿verdad? De escasa regulación que sobre todo permite que la inversión privada pues pueda de manera bastante libre o muy libre pues desarrollar sus actividades, ¿verdad? En ese sentido pues el modelo queda permeado de una estrategia de movilización de grandes masas de personas, sobre todo una clase media laboral a nivel de los países de mayor ingreso. Aquí siempre pensamos que nosotros éramos un destino para clases altas, pero las clases altas del mundo en realidad viajan a otros destinos, ¿verdad? Ahí están. Pero sí capturamos una población en todos nuestros países de clase trabajadora, que por ahí está muy bien escrito, muy bien planteado, como también las estrategias de reacomodo, digamos, del sistema laboral, pues permiten esa movilización. Por lo tanto, esa derrama económica, pues se iba a dar a través del mundo. Lo que pasó fue lo que decía también Alessandro, ¿verdad? Las empresas también se trasladaron a los distintos destinos del mundo, pues de alguna forma recapturan el ingreso disponible. Eso lo que nos dice es que carecemos de una política económica clara desde nuestros países también para abordar este asunto, ¿verdad? Que es tan complejo, tan amplio como lo es el turismo. También podríamos irnos ubicando desde esos modelos, ¿verdad? Como los sistemas pues, de enclaves se hicieron populares en Latinoamérica, algunos países antes que otros, ¿verdad? Brasil, Argentina, México, Uruguay, con sus grandes costas, ¿verdad? Desarrolladas, sobre todo en las costas, ahora que digo las costas, por tanto la vertiente pacífica como atlántica en algunos sectores y Caribe en otros, ¿verdad? A pesar de que poco habla la gente, digamos, del tema de Caribe, ¿verdad? Luego ponen los ojos ya alrededor de los años 80, pues en Centroamérica. Costa Rica, pues fue uno de los países que más rápido entró en este mercado del turismo, ¿verdad? Enfocado mucho a esa estrategia de atracción de inversión extranjera directa, atracción de divisas, generación de empleo y de alguna forma, pues desde esa lógica que les explicaba antes, con bastante descuido, digamos, de muchas áreas como algunas áreas ambientales, ecológicas, laborales incluso, que decían antes, ¿verdad? De que mucha de nuestra clase trabajadora, pues no solamente no estaba ni goza de esos beneficios del turismo desde el punto de vista del disfrute, sino tampoco desde el punto de vista de la experiencia laboral ni del intercambio cultural, ¿verdad? Porque vimos como un modelo, pues, clave que separa mucho al visitante del local, precisamente por una lógica de concentración en sectores, ¿verdad? Yo creo que con esa contextualización, pues, trataría, pues, de responderle en el sentido, pues, que esa ha sido la tendencia y no veo como mayor cambio, ¿verdad? En la región, tanto países, el resto de países, conozco todos los planes de desarrollo de nuestros países y todos plantean que como lo mismo, ¿verdad? Y preocupa mucho que en un momento de recuperación económica como esto, pues se siga aplicando la vieja receta, ¿verdad? De la que les contaba. Hasta ahí creo que por este punto. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por los aportes.
Ahora le doy la palabra a nuestro compañero Esteban Barbosa. Esteban, buenas tardes. Quisiera que nos aportaras un poco de tu conocimiento, experiencia, con respecto a los principales modelos de desarrollo turísticos implementados en la región durante los últimos 30 años y cómo han contribuido cualitativamente al desarrollo equitativo de las regiones. Eso por un lado. Por el otro lado, que nos comentaras sobre las demandas sociales, culturales y económicas de las poblaciones locales y alrededor de los espacios que se promueven dentro del turismo. Quisiera que te refirieras un poco a ese tema. Esteban, tienes la palabra. Buenas tardes, Laura. Buenas tardes, amigos, contertulios y el público que está escuchando la conversación. Como decía Juan Carlos, durante los últimos 30 años, la mayoría de los países de la región, con algunas excepciones en los años 80, sobre todo por la cuestión de la guerra en otros países de Centroamérica, pero es un hecho que los países de la región, sobre todo en el Caribe, Centroamérica, por supuesto Costa Rica no ha sido la excepción, y México han apostado mucho por el turismo. En el caso de Costa Rica, más o menos esto se inicia en los años 80 del siglo XX. Ustedes sabrán que en el año 1980 estalla aquí en el país una severa crisis económica en el gobierno de Rodrigo Carazo y esa crisis económica que tenía que ver con la insolvencia para pagar la deuda externa del país y también con los altos precios del petróleo, hizo que el Estado costarricense tuviera que replantearse las formas en que iba a obtener divisas, sobre todo porque además de la crisis, también los productos tradicionales de Costa Rica, como el café o el banano, sufrieron caídas en los precios y realmente eso no hizo más que agudizar la crisis. Entonces, en esa época, más o menos en los años 80, se empieza a pensar más seriamente en el turismo. No es que aquí no existiera turismo anteriormente, sí existía, pero como una estrategia de Estado, por decirlo así, para adquirir divisas, se empieza a implementar ya más formalmente, más sistemáticamente, sobre todo por medio del Instituto Costarricense del Turismo, pero también de otros ministerios en esa época. Entonces, lo que se piensa es primero en promocionar el país como un destino verde, porque en esa época también estaba naciendo el concepto tanto de desarrollo sostenible como de turismo ecológico. Recordemos el informe Brundtland en los años 80 y también la cumbre de Río en el 92 o 91, no recuerdo el año, en el cual esos conceptos se convierten en básicamente un referente en cuanto a lo que debía ser tanto el desarrollo en nuestra región y también el enfoque que se le debería dar al turismo, sobre todo aquí en nuestro país. Al mismo tiempo, y eso ya estamos hablando de los años 90, empieza a tratar de capturarse inversión extranjera directa. Eso en los gobiernos de Rafael Ángel Calderón, José María Figueres. Recuerde sobre todo el gobierno de José María Figueres, eso fue una de las premisas. Recordemos cuando llega aquí Intel y luego se instalan otras empresas tecnológicas, pero también
Una de las opciones que se baraja es la de traer inversión extranjera directa en infraestructura que tuviera que ver con el turismo y con las segundas residencias. Ya en el año 79 se había pasado una ley que se llama la ley del polo turístico de Papagayo, en la cual se destinaba lo que hoy conocemos como Papagayo, el Golfo de Papagayo, Bahía Culebra, todo eso para uso exclusivo del turismo. Entonces, estas dos vertientes, la primera es la cuestión del turismo ecológico y la cuestión verde, y la segunda, el énfasis en la inversión extranjera directa y en el desarrollo de infraestructura hotelera a gran escala y segundas residencias. Y cuando hablamos de infraestructura hotelera también estamos refiriéndonos, por ejemplo, a los aeropuertos. Aquí el aeropuerto de Liberia empieza a operar con vuelos internacionales en 1995. Recordemos aquí en Guanacaste el boom inmobiliario que hubo, y en el Pacífico Central en el año 2003. Guanacaste, o incluso nos podemos ir más para acá, antes de la crisis del 2008, Guanacaste y Punta Arenas, la región de Guanacaste y el Pacífico Central de Punta Arenas concentraban casi el 50% de la inversión extranjera directa en este país y en infraestructura. Entonces vemos que ahí se está desarrollando dos modelos que establecen un cierto contrapunto ahí uno con el otro. Por un lado, la imagen de un país verde, la imagen de un país amigable con el ambiente y la imagen de un país que podía significar o convertirse en uno de los líderes a nivel global en turismo ecológico, y por otro, el turismo residencial y el turismo de sol y playa, que aparte de necesitar mucha infraestructura, y parte de esa infraestructura la tenía que hacer el Estado, también atraía grandes capitales de grandes cadenas hoteleras como las que tenemos aquí en el Pacífico Norte o en el Pacífico Central, Barceló, Riu, todas estas que ustedes conocen y que también fueron controvertidas. Entonces, ese tipo de desarrollo turístico evidentemente tiene consecuencias positivas y tiene consecuencias negativas. Una consecuencia positiva de ese tipo de desarrollo turístico y la creación de esa imagen es que precisamente Costa Rica logra crear una imagen verde con mucho potencial y con mucha influencia en los imaginarios turísticos regionales y en todo lo que tiene que ver con las referencias que se puedan tener del país, que por ejemplo ha permitido que el turismo aquí en Costa Rica se haya recuperado rápidamente después de la pandemia. Ayer o un día de eso estaba leyendo que la llegada de turistas estadounidenses, que es nuestro principal mercado aquí a Costa Rica, en el mes de septiembre de este año, llegó casi al mismo nivel que que en septiembre del año 2019. Es decir, que ese mercado ya prácticamente está, se podría decir que un 90% recuperado. Eso no se hubiera logrado sin esa imagen positiva del país, sin esa imagen de un país en el cual es posible hacer negocios, en el cual el turista más o menos se siente seguro, sobre todo porque en los años 80, cuando se empieza a cimentar esta imagen en Costa Rica, en Nicaragua había guerra civil, en El Salvador había guerra civil, en Panamá estaba la dictadura de Noriega, es decir, el panorama regional era muy convulso. Ahora, ¿cuáles son los elementos que son controversiales en este tipo de desarrollo? Y creo que ahí ya paso a la segunda pregunta. Este tipo de desarrollo ha generado mucha dependencia. Veámoslo primero en términos macro y luego vamos viéndolo por parte. Primero ha habido mucha dependencia tanto de turistas extranjeros como de capital inversionista extranjero. Eso ha hecho que el sistema turístico costarricense sea muy vulnerable a los impactos globales de índole político o de índole sanitario como el que estamos viviendo ahora. En el 2008 hubo una tremenda crisis aquí en Guanacaste y en el Pacífico Central, precisamente porque eran las dos regiones del país que más dependían de la inversión extranjera directa y de los grandes capitales. Y
eso está sucediendo o ha sucedido ahora porque desde los años 80 que empezamos como país a anunciarnos al resto del mundo como un destino turístico, siempre, y eso lo decía Panoso al principio, siempre nos hemos estado mirando según los parámetros y los ojos de los turistas extranjeros fuera de América Latina y de los inversionistas también fuera de América Latina. Eso crea una enorme dependencia que convierte al país en en un destino también muy vulnerable, sobre todo para la economía local y todos los encadenamientos que tienen que ver con el turismo, porque recuerden que el turismo es la actividad donde se cumple ese viejo dicho, creo que es chino, que si una mariposa agita las alas en un lugar, a 1000 kilómetros va a haber un huracán. Si no, vean lo que pasó con la pandemia y vean lo que está sucediendo. Lo otro, y eso tampoco lo estoy diciendo yo, ustedes pueden consultarlo en los Panama Papers del 2017 y ahora en los Pandora Papers. Contrariamente a lo que se cree que estos grandes capitales y estos grandes inversionistas transnacionales redistribuyen el capital a nivel global, lo que hacen más bien es concentrarlo. Igual, eso no me lo estoy inventando yo. Hay una gran cantidad de estudios críticos y estudios empíricos de economistas renombrados, algunos incluso premios Nobel, que dicen precisamente esto. Es decir, si aquí, si yo soy un inversionista y estoy invirtiendo en donde sea, lo que yo quiero es el retorno de las inversiones. Entonces, la idea es, en este tipo de inversiones a gran escala, que la mayor cantidad de ganancias no queden en el lugar donde se invierte, sino que retornen a los inversionistas. Y eso es lo que precisamente se trae abajo el mito de la economía de rama que predican muchos economistas liberales ortodoxos, que dice que este tipo de inversión y este tipo de desarrollo turístico, o bien invertir en otro tipo de desarrollo de inversión extranjera directa, como las zonas francas, va a producir una derrama de capital en la economía local. Eso no es cierto. No es cierto también porque, aparte de que los Panama Papers lo han demostrado, cuando incluso muchas cadenas hoteleras que están instaladas aquí en Guanacaste refugiaron sus ganancias en paraísos fiscales para precisamente no tener que pagar todos los impuestos, también el tipo de encadenamiento que se produce aquí en el país y en nuestra región es muy inferior a lo que en teoría dice que se va a producir y a lo que en una economía más justa debería producirse. Y esto yo lo puedo traslapar con cualquier país de la región, sobre todo los países del Caribe que tienen enclaves hoteleros, y no me refiero a, bueno, tanto el Caribe insular como el Caribe mexicano y los enclaves que hay aquí en, en, en Costa Rica. Otra cosa que tiene que ver, otro impacto que tiene que ver este modelo es el impacto socioambiental que hay. Desde finales de los 90 hasta principios de este siglo y hasta el día de hoy, la conflictividad socioambiental aquí en Guanacaste y en el Pacífico Central ha aumentado exponencialmente y se puede ver un paralelismo entre la explosión de conflictos socioambientales y el desarrollo turístico de la región. E incluso podemos ser más específicos y ver que la mayoría de los conflictos socioambientales que hay en Guanacaste se concentran precisamente en los territorios en los que se concentra este tipo de turismo y este tipo de inversión extranjera directa. Hay casos muy sonados como el del acueducto de Sardinal, la construcción del Hotel Río, pero hay conflictos que son menos mediáticos y que están sucediendo en este momento, mientras hablamos. Todo eso, desgraciadamente, y en la mayoría de los casos, se camufla o se oblitera ante esa imagen tan verde y tan positiva que tiene el país y que precisamente hace que la mayoría de las veces, a menos que sean en contextos como estos o a menos que sea dentro de grupos de activistas locales,
este tipo de temas no se discuten. Ahora, ya para terminar y con la segunda pregunta, que es cómo podemos revertir algunos de estos efectos y hacer un tipo de turismo más inclusivo, aquí hay que desmontar mitos. Y el principal mito que hay es que en Costa Rica hay una gran oferta turística. Eso no es cierto. Es decir, hay muchos lugares que son destinos turísticos, pero la gran cantidad o la mayor parte de la oferta turística está concentrada en muy pocos lugares y con un tipo de actividad muy específica. Si hablamos del turismo de sol y playa, desde la creación del turismo de sol y playa, como lo conocemos hoy, a finales del siglo XIX y principios del XX, tiene que ver con actividades muy específicas como retosar en el mar, estar en la playa, practicar actividades nocturnas, la gastronomía, las bebidas. Y si hablamos del turismo ecológico, tiene que ver, y esto pasa mucho en Costa Rica, con ir al parque nacional, al volcán, a los canales, y si contratas un tour, ahí el guía te va a ir mostrando los principales puntos de interés, y si no, estás por tu propia cuenta. Y aparte de ahí, paramos. Evidentemente hay turismo rural comunitario, hay un turismo ecológico más responsable y más científico. Hay mucha diversidad turística, pero la gran mayoría se concentra en eso. Y ese tipo de actividad turística es la que precisamente, como dije anteriormente, y sobre todo el sol de la playa, genera menos derrama y es más dependiente de la inversión extranjera directa y de los turistas extranjeros. Ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno, evidentemente, lo primero es convertirla en la actividad turística en algo más inclusivo. No puede ser que los turistas costarricenses solo se sientan turistas a final de año, a principio de año, en Semana Santa y en vacaciones de 15 días. Vean lo que pasó ahora con la pandemia, es decir, el turismo colapsó porque precisamente en todo el imaginario turístico costarricense, lo menos, nunca se había hecho una campaña, nunca en la vida el Instituto Costarricense de Turismo había hecho una campaña dirigida a turistas locales. Y ahora se inventaron esta campaña de vamos a turistear, pero básicamente lo que hicieron fue intentar que los turistas locales ocuparan los nichos de los turistas extranjeros, pero realmente no se está repensando la actividad turística ni se está tratando de promover la inclusividad del turismo. Entonces eso es una cuestión muy importante que tenemos que retomar. Como decía Panoso al principio de la conversación, tenemos también que procurar experiencias más próximas. Y ese tipo de experiencias más próximas implica también otros tipos de actividades turísticas, otros tipos de turismo. Cuando hablo de experiencia próxima, hablo de que el turista cuando se desplaza no solamente debería ver la población local como a su servicio, o los paisajes naturales y los atractivos locales como a su servicio para ser experimentados por sus sentidos, sino que también tendría que haber ahí el esfuerzo de un intercambio cultural más significativo. Y eso es lo que los antropólogos llaman experiencia próxima. Y para poder hacer esa experiencia próxima se tiene que imaginar otro tipo de turismo. Si yo simplemente voy a ir a Monteverde, pagar la entrada a la reserva, ir y hacer el recorrido en la reserva, a veces sin guía, y volver al hotel, comer y luego me voy, realmente no estoy interactuando con las comunidades, con la gente, a pesar de estar haciendo turismo ecológico. Porque eso es otra cosa que pasa aquí. Hay mucho greenwashing diciendo, ¿qué estamos haciendo turismo ecológico? Eso es bueno. No, el turismo ecológico por antonomasia no necesariamente tiene que ser, no necesariamente es inclusivo. Y por último, ya para darle el paso al siguiente expositor, cuando hablamos también de la oferta turística, hay un montón de
de tipos de turismo más inclusivos y de actividades turísticas más inclusivas que aquí en Costa Rica no se practican. Por ejemplo, aquí tenemos el río Tempisque, que está totalmente subutilizado en la cuestión del canotaje. La península de Nicoya es uno de los lugares más impresionantes para la práctica del senderismo y del mountain bike que hay. En cuanto a mountain bike, la península de Nicoya puede competir en cuanto a paisajes y rutas con lugares como Colorado en Estados Unidos o Suiza o Austria, o los Pirineos, pero aquí no existe. ¿Por qué no existe? Porque seguimos haciendo lo mismo, yendo para la playa o yendo para los parques nacionales, a lugares muy visitados, incluso lugares ya muy saturados, y estamos dejando por fuera otro tipo de experiencias que tal vez podemos retomar más adelante, pero que la palabra clave es la proximidad y la otra palabra clave es la inclusión. Muchísimas gracias, Esteban. Totalmente disruptiva tu exposición, lo cual agradecemos enormemente. Para continuar con la agenda del foro, le vamos a dar la palabra a Alfonso Lara Quesada, coordinador del proyecto Story. Alfonso, buenas tardes. Nos gustaría que abordes un poco la explicación teórica, metodológica del programa de maestría Turismo y Desarrollo Sostenible. Maestría propia de la sede regional Chorotega. Por primera vez nuestra sede tiene un programa de maestría elaborado, diseñado, gestionado e implementado por la sede. Así es que tienes la palabra, Alfonso. Muchas gracias, Laura, y muchas gracias por la posibilidad de estar presentes aquí en este conversatorio que me parece sumamente interesante, y creo que la palabra clave que acaba de mencionar Laura es disruptivo, ¿verdad? Creo que desde la presentación de Panoso, del doctor Panoso, hasta la de Esteban, han demostrado que existe o hay una forma diferente de hacer las cosas, una forma más inclusiva, como mencionó Esteban, de hacer las cosas, y que aunado a toda nuestra problemática actual, o sea, lo que todo nos engloba a nivel mundial con lo de la pandemia, con los problemas de cambio climático, tenemos que ver todo desde otra perspectiva, ¿verdad? Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, tenemos que cambiar nuestra forma de hacer, porque si seguimos haciendo lo mismo, vamos a obtener los mismos resultados. Y pues la idea original de este proyecto y por tanto de esta maestría es crear algo nuevo, algo disruptivo, algo que nos traiga la posibilidad de hacer las cosas de una manera diferente, de una manera mejor. Como bien se ha mencionado desde el inicio, la maestría, el diseño y la implementación de esta maestría ha sido producto de un proyecto que se generó y que se generó en Europa y que es cofinanciado por el programa Erasmus, ¿no? Estamos muy agradecidos con toda la coordinación y con todos los partners que han participado en este proyecto, que abarcan universidades de Italia, de Francia, de Colombia, de Barbados y por supuesto de Costa Rica. El origen, como ya se había mencionado, es producto de estudios anteriores donde se evidencia que el turismo es un recurso sumamente importante para la zona Caribe, para la zona mesoamericana y sudamericana, en general para todo el mundo. En cada país existe el desarrollo turístico, pero para la zona Caribe, de las islas y también continental, el turismo es muy, muy importante y hemos sido altamente dependientes por los factores, por ejemplo, que mencionó Esteban, ¿verdad? Las prácticas que se han dado tal vez no han sido las mejores y aunado a ello, pues tenemos el impacto ahora del efecto de la naturaleza sobre lo que nosotros le hemos generado, ¿verdad? Entonces se nos está devolviendo con problemas de cambio climático y todo lo que ello implica. Y no hablemos solo de que
va a haber más sequías o que va a haber más lluvias, pero también puede traernos más enfermedades, pueden haber desplazamientos de organismos y infestaciones que todavía ni siquiera tenemos presente. Además de lo que ya comúnmente conocemos, las inundaciones o la pérdida de cosechas y demás. Entonces, bajo ese panorama fue que se ideó crear este proyecto y más específicamente se nos asignó en la Universidad Nacional de Costa Rica el proyecto de la creación de la maestría. Una maestría que decidimos que debía ser por hecho de modalidad académica. ¿Por qué? Porque es algo que necesitamos para investigar, conocer, crear, innovar y que se pueda aplicar. Los estudiantes, los profesionales que salgan de esta maestría deben de tener la capacidad de ser autocríticos, deben ser capaces de conocer perfectamente el ambiente y tener la visión de encontrar formas de hacer todo aquel proyecto turístico resiliente, hacerlo más enfocado desde una ética de ayuda comunitaria y de conservación del medio ambiente. Entonces, con ese panorama bastante amplio, pensamos que la maestría tendría que ser una maestría pues disruptiva y hemos creado un diseño, los compañeros que estamos aquí junto con el doctor Panoso y otros colaboradores también de profesores de México y de otras latitudes, nos han ayudado a elaborar el mejor diseño que podemos pensar para formar profesionales que sean capaces de responder, de entender y de responder a esta demanda que hay, ¿verdad? Que existe en cuanto al ambiente, en cuanto a la presión social que existe y a las formas de hacerlo. Desde el proyecto Storen, siempre se dijo que lo importante también era que no existe algo unificado y eso es muy importante. El desarrollo turístico, como se ha mencionado, se ha ido desarrollando, digámoslo así, empíricamente en cada región, en cada país, y no ha habido como un manejo tal vez un poco más integrado de cómo hacer las cosas desde su contexto, ¿verdad? Y dentro del panorama mundial, ¿verdad? Y eso es lo que ha pretendido hacer la maestría. Pues la maestría la diseñamos para que fuese de carácter virtual, es decir, pues se pueden llevar desde prácticamente cualquier país del mundo y va a ser en español. Entonces estamos esperando que tal vez tengamos estudiantes, no solamente de Costa Rica, sino de Centroamérica, Mesoamérica, ojalá Sudamérica y aquellos que nos puedan acompañar con el idioma español desde los países caribeños, ¿verdad? Entonces, para nosotros iniciar este proyecto también consideramos propiamente nuestro contexto más cercano y al inicio del desarrollo de la maestría, pues también hicimos, encuestamos o censamos cómo era la situación para cómo se veía el turismo presente y cómo se ve el turismo en el futuro. Y se evaluó a estudiantes egresados, también se hizo consulta para el sector privado, público, académicos. Hicimos un escaneo general a nivel regional y también a los que pudimos a nivel nacional de cuál es la perspectiva, cómo se ve y qué es lo que se piensa cómo debe de ser el turismo de ahora en adelante. Y con esos insumos, pues nos pusimos a trabajar gracias a la colaboración de doctor Panoso y también profesores de México y nosotros, y nos dimos a la tarea de crear esta maestría. Propiamente la maestría tiene como un objetivo el formar profesionales con una perspectiva crítica y reflexiva sobre la realidad del turismo y del desarrollo sostenible, en un espacio que sea tanto global como en un enfoque de Latinoamérica, más precisamente para Mesoamérica y del Caribe. Como objetivos específicos tenemos el desarrollar esa perspectiva crítica y reflexiva sobre la realidad del turismo a una escala mundial.
pero también desarrollar competencias de investigación científica en el campo del turismo sostenible. Qué importante es ese punto que nosotros recalcamos y es por el cual decidimos que la maestría sea académica. Es una necesidad de conocer a profundidad la situación actual, lo que ha sucedido y cómo podemos implementar nuevas formas de hacer el turismo en nuestra región. Y por supuesto, pues el profesional debe fortalecer habilidades y competencias de creatividad, por supuesto, ética, innovación para esa gestión de turismo sostenible del turismo, ¿verdad? Entonces, para ello nosotros decidimos que los ejes curriculares de dicha maestría deberían estar enfocados en 3 puntos, que es el turismo como un estudio crítico de él, el desarrollo sostenible propiamente del turismo y una investigación aplicada al mismo turismo, ¿verdad? Entonces, esos 3 ejes curriculares fueron los que nos dieron las bases para poder desarrollar lo que ahorita tenemos como 18 cursos de la maestría y que abarcan varios ámbitos del conocimiento del saber aplicados al turismo. ¿En qué estamos pensando, por ejemplo, para estudiante o a quién va dirigida esta maestría? Pues en realidad decidimos que el enfoque debería ser un tanto más aquellos que están interesados, involucrados de cierta manera al turismo, no propiamente de personas que hayan estudiado turismo, pero pueden ser de otras carreras, o sea, de un ámbito amplio, que tengan conocimientos básicos, tengan un título de bachillerato universitario y que tengan afinidad a proyectos o actividades turísticas, porque la idea es incrementar o profundizar en conocimientos en el área de especialización de cada persona y que esto se vea aplicado en el campo propiamente. Entonces, propiamente para ingresar a la maestría tendríamos solamente con que tenga un bachillerato universitario es suficiente, pero lo que es importante es que presente un proyecto de investigación, una propuesta de investigación que sea sólido o relativamente sólido, que lo presente y después va a pasar por un proceso de escrutinio por medio de una entrevista profesional y la decisión de los nuevos, la nueva promoción estaría definida por un comité. ¿Cuánto dura esta maestría? Bueno, la planeamos para 24 meses. Esos 2 años están divididos en 3 cuatrimestres, o sea, son 6 ciclos en total. Y es importante tener en cuenta que los cursos están diseñados primeramente por un eje común. Ese eje común es el que nos da los fundamentos propiamente de ciencia y de turismo sostenible, así como derivamos los cursos también en 2 líneas. La primera línea sería de teorías y tendencias del turismo y sostenibilidad, mientras que la segunda línea estaríamos hablando de planificación, gestión, innovación del turismo sostenible. Entonces, el estudiante sería posible de llevar solamente una línea de estas, enfocarse en una línea, o inclusive podría llevar cursos de ambas líneas. ¿Qué tendríamos en esos cursos? En el tronco común, es decir, los cursos que son comunes para todos los que ingresan a la maestría, tendríamos teorías de epistemología, teorías del desarrollo sostenible, metodología científica. Son bases que, pues, aquellos que entren y no tengan un conocimiento básico inicial del turismo, pues se empapen de lo que es propiamente la teoría del turismo desde de una forma más profunda, un conocimiento, y que con esa base pues puedan continuar con los cursos posteriores. En el caso de que un estudiante desee irse por una línea, por la línea 1, por ejemplo, que es la que corresponde a teorías y tendencias del turismo y la sostenibilidad, tenemos, por ejemplo, los cursos de ética turística y hospitalidad.
También se propone o se tiene planeado el curso de teoría del paisaje y el espacio turístico. Como los cursos son bastante amplios y tratan de abarcar todos los aspectos relacionados a él, también tenemos cursos como el de sociedades indígenas y tradicionales y conocimiento antropológico, porque se debe tomar en cuenta desde todas las perspectivas del turismo. Y otro curso que tenemos también es métodos y técnicas de gestión de recursos naturales. Todo esto dentro de la primera línea, que serían teorías y tendencias. Pero ¿qué tal si el estudiante tenga un mayor interés o que su carrera inicial sea más afín a la línea 2, que es planificación y gestión e innovación en el turismo sostenible? Es un poco más de manos a la obra en tratar de crear, innovar y fomentar nuevas posibilidades de hacer el turismo dentro de esa idea general de sostenibilidad y de equidad, ¿verdad? Tenemos los cursos, por ejemplo, desarrollo, innovación y nuevos productos en turismo sostenible. Además, la gestión de la biodiversidad propiamente, para tener un conocimiento más profundo acerca de qué es biodiversidad, qué son los organismos, con qué estamos lidiando, cuál es el impacto que nuestras acciones tienen sobre ellos y cómo podemos minimizarlo. Entendiendo, conociendo nuestro entorno, pues podemos responder más fácilmente con acciones sostenibles. Otro curso sería prevención y mitigación de impactos del turismo. Ahí se enmarca más directamente en cómo podemos hacer aquellos proyectos turísticos dentro de este ambiente tan cambiante y que genera tanto impacto, ¿verdad? Estamos o vivimos en un área geográfica con alta incidencia de cambios climáticos, ¿verdad? O incidencia de huracanes y entonces ¿cómo el turismo puede ser resiliente ante esos embates de la naturaleza, que son de por sí naturales, pero que ahora se nos vienen también producto de nuestro comportamiento con la naturaleza? Un último curso por mencionar, tal vez en esta línea 2, sería la arquitectura y gestión de equipamiento turístico. Es una visión tal vez más integral de cómo se puede incluir procesos o proyectos turísticos dentro del ambiente, dentro de la sociedad, dentro de las comunidades. Es esa integración que se necesita, no hacer, pues, salirnos del concepto, de la idea de enclaves o de algo cerrado, de algo que solamente se genera ahí dentro, sino que una mayor integración desde un punto de vista arquitectónico de un proyecto turístico más local, más regional, ¿verdad? No tan encerrado. Y más o menos esa es la idea del proyecto de la maestría, la cual pues ya tenemos, ya se envió, está en estos momentos en evaluación a nivel de universitario y esperamos que pronto llegue la aprobación a nivel nacional y poder contar con la maestría a partir, ojalá, del segundo cuatrimestre del próximo año. Todo apunta a que estaríamos iniciando en mayo del 2022 con la primera promoción y pues nos gustaría invitarlos a que se empapen un poco más de la maestría y que estén atentos a la prematrícula o lo que estaremos promocionando dentro de poco. Y esa sería mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso. Y bueno, ya para ir cerrando, hay un tema que nos gustaría que Juan Carlos y Esteban profundicen con relación al medio ambiente y a la gestión del turismo. ¿En qué temas consideran ustedes, compañeros, debería estar preparado un nuevo profesional en turismo? Sobre todo considerando aspectos como el cambio climático. Para nadie es un secreto que la región en la que estamos
El cambio climático nos va a golpear muy fuerte. Se habla que para el 2050 estarían incrementándose entre 4 y 8 grados. Entonces, eso afectaría también el medio ambiente y la biodiversidad. Nos gustaría escuchar de Esteban y de Juan Carlos. ¿Cómo consideran ustedes debería estar formado, preparado ese profesional para atender los retos que como territorio tenemos con respecto al turismo? No, ahí tal vez yo pueda empezar y luego ahí podemos irnos intercambiando con Juan Carlos. Yo siempre he dicho que, a ver, primero tenemos que entender que el turismo es una actividad que se relaciona con una cantidad de elementos, muchos de ellos insospechados, que podríamos escribir una lista y nunca terminaríamos. Desde los proveedores de productos a los hoteles hasta los transportistas, ahora también cuestiones que tengan que ver con pandemias, con enfermedades, como lo estamos viendo hoy en día, cuestiones que tienen que ver con política, con atentados terroristas, con desastres naturales, cambios de régimen. Entonces, si nos ponemos a hacer una lista de los elementos que se traslapan con el turismo, prácticamente no terminaríamos. Entonces, evidentemente el ambiental es uno de esos. Si nosotros queremos abordar el turismo de una forma amplia y comprensiva, tenemos que entender una gran diferencia entre la educación técnica del turismo, que tiene que ver con hotelería, con la cuestión de la gastronomía básica, gestión de agencias de viajes, ese tipo de cosas, gestión de una empresa hotelera, y eso es, digamos, estudiar turismo desde ese sentido, o estudiar el turismo como ese fenómeno multidimensional que yo estoy describiendo y que lo es. Es decir, eso no es algo que yo me estoy inventando. Para la gente que tenga alguna duda, bueno, lo que estamos viviendo en este momento es el mejor ejemplo. Un virus que surge en China a finales del 2019 y empieza a expandirse. Buenas tardes. 20, mejor el lunes bien temprano. Paraliza la actividad turística a nivel mundial, y el turismo es precisamente la actividad más afectada. Entonces, a nivel de superior, a nivel de grado, pero sobre todo a nivel de posgrado, el estudiante de turismo tiene que olvidarse que está estudiando algo para brindar un servicio, y tiene que entender, y sobre todo, como Alfonso decía, que estamos planeando, que hemos planeado una maestría académica, tiene que entender que al estudiar el fenómeno turístico de forma integral, va a tener que traslapar esa cuestión básica del turismo que nos receta la OMT y el ICT y todas esas instituciones, con todos esos fenómenos insospechados, pero que tienen relación para el turismo, con el turismo. Y para eso va a tener que dialogar con ciencias como la geografía, la sociología, la biología o los estudios ambientales, incluso las ciencias políticas, la salud, si vamos a cuestiones epistemológicas con la filosofía, con los estudios culturales, y eso le va a permitir tener un acercamiento más integral y poder pensar en todos estos fenómenos, Laura, que usted está hablando, como el cambio climático y otros fenómenos como las guerras, las pandemias, que la dependencia de la inversión extranjera directa que influye en el turismo. Entonces, el estudiante, y eso es algo que tenemos que entenderlo en los grados y en los posgrados universitarios en América Latina, no solamente tiene que saber cuestiones básicas de hotelería, sino que tiene que ir más allá y tiene que entender el fenómeno turístico integralmente para poder estudiarlo,
para poder estudiarlo a través de tesis, a poder estudiarlo a través de si se van a dedicar a la cuestión académica o si van a trabajar más allá de la academia también. Yo no puedo ser un gestor de proyectos en turismo si yo no entiendo a cabalidad el fenómeno turístico. Yo no puedo trabajar en un área de conservación que tenga que ver con el turismo si no entiendo cuál es la relación entre el turismo, la sociedad y el ambiente. Es una cosa muy controvertida, sobre todo aquí en Costa Rica, porque aquí en Costa Rica siempre hemos creído que la educación en turismo tiene que ver con el servicio. E incluso a nivel universitario se invierte una gran cantidad de horas en esto. Por ejemplo, en estudiar inglés. Hay una enorme cantidad de créditos que se dedica a que el estudiante aprenda inglés porque creen que eso es lo más importante para estudiar turismo. Sí, es muy importante a un nivel, pero a otro nivel no es suficiente. ¿Por qué? Porque la idea es esa, la idea es pensar, la idea es crear conocimiento y la idea es gestionar el turismo de formas más inclusivas como las que hemos estado hablando, y para eso hay que pensar y para eso hay que cuestionarse las cosas y hay que cuestionarse el sistema turístico que nosotros tenemos. Si nosotros nada más estamos aprendiendo a dar un servicio, no hay espacio para ese tipo de cuestionamiento ni de pensamiento crítico. Entonces, para mí eso es básico. Gracias. Juan Carlos. Sí, claro. Yo aportaría también ahí de que precisamente en el marco de la maestría hemos querido hacer un abordaje regional, no solamente de corte de Latinoamérica, el Caribe, sino también pensar en, por ejemplo, nuestro vínculo con la región como mesoamericanos, ¿verdad? Y caribeños, ¿verdad? Precisamente porque yo creo que un profesional debe de tener una mirada de un contexto más amplio que pensarse a veces como un sitio exacto, ¿verdad? En que a veces pensamos el turismo en Guanacaste o en Costa Rica, ¿verdad? Y nos olvidamos de que formamos parte y que tenemos impactos a nivel regional, ¿verdad? Y ni se diga a nivel global, ¿verdad? O sea, la amenaza de cambio climático, ¿verdad? Y cómo ya la comunidad académica y científica pues ha levantado el grito al cielo, como dicen, ¿verdad? Por la agudización de los problemas ambientales. O sea, nos hemos consumido las reservas ambientales en algunas medidas más que otras, porque precisamente los modelos de producción y consumo, en donde incluso el mismo turismo está incluido, pues no ha tenido ni las consideraciones ni las preocupaciones que deberían tener, ¿verdad? Por lo tanto, un profesional que carezca de esta visión, imagínense solamente que a nivel de Mesoamérica formamos parte del corredor seco mesoamericano y todo Caribe, ¿verdad? Con una altísima vulnerabilidad, no solamente económica, sino también ambiental, social, etcétera. Y veámoslo con las altas migraciones, ¿verdad? Podemos ver una oleada de migraciones, entre ellas centroamericanas, suramericanas y otras partes del mundo, pues que son un reflejo, algunas de corte climático, político, etcétera, de tantas formas, ¿verdad? Por lo tanto, ahí estamos poniendo un punto para pensar el turismo como ese campo de estudio que requiere rigurosidad científica, abordaje interdisciplinario, desde una visión más del pensamiento crítico, ¿verdad? Porque pareciera que se nos han convertido muchas teorías también digamos, se nos han vuelto muy comunes. Entonces, hablar de pensamiento crítico, pero ¿cómo vamos a empezar a hacer un pensamiento crítico? Y ahorita les doy algunos ejemplos. Un pensamiento más complejo, porque es un fenómeno complejo, y por lo tanto, pues, eso nos obliga no solamente a pensar diferente, sino también a expresarnos diferente. Por eso es que el foro ha sido bastante disruptivo, como dicen ustedes, bastante diferente, porque la otra opción es tomar la posición tradicional, seguir la línea y seguir replanteando pues el mismo discurso, ¿verdad? Y ahí les pongo algunos ejemplos.
¿Qué está pasando ahorita, por ejemplo, con el desarrollo sostenible? Ya Esteban lo dijo, de la década de los 80, fue tomado de manera política por las organizaciones de más alto nivel del mundo, ¿verdad? Y lo popularizaron y lo convirtieron en ese modelo, esa ilusión, ¿verdad? De desarrollarnos en un modelo de esto. Podemos decir, 35 años después, ¿dónde está el desarrollo? ¿Dónde está lo sostenible? Porque el nivel de, digamos, de desastre ambiental que genera el modelo de consumo y de producción capitalista neoliberal ha agudizado incluso la situación, ¿verdad? Entonces, incluso el tema ético, vea cómo el mismo turismo es llamado a formar parte de la estrategia mundial de desarrollo, y desde el 95 en la cumbre de Lanzarote en España se plantea pues la carta del desarrollo del turismo sostenible, perdón, y se adhiere la OMT pues en este modelo. Costa Rica lo incorpora inmediatamente y todos los países de la región. 2001 el Código Ético Mundial del Turismo, y así seguimos con una lista, ¿verdad? Y todos los foros que siempre nos acompañan con esta periodicidad con que se dan, pero podemos preguntarnos ahorita desde el pensamiento crítico, desde la teoría crítica, desde el pensamiento complejo, dónde está la ética, dónde está lo sostenible, y que no nos aferremos a un paradigma porque a veces pensamos que pudo haber tenido las mejores intenciones, nació en otras bases, pero luego fue, como muchos de estas cosas, ¿verdad? Tomado, transformado y utilizado desde la lógica del poder, ¿verdad? Entonces, les pongo algunos ejemplos para pensar desde el pensamiento crítico. ¿Por qué Costa Rica y muchos de nuestros países no se ha ratificado el acuerdo de Escazú, por ejemplo? ¿Por qué los gremios del turismo, incluyendo, ¿verdad?, entre algunas de las cámaras y de grupos empresariales, y a nivel del mundo, pues también se oponen a la ratificación del acuerdo? ¿Cuántas injusticias encontramos de materia ambiental? Hoy vi en las noticias otro humedal destruido en otra parte del país, en la parte del sur, y veo grupos jóvenes denunciando, pero sin protección. O sea, no estaba aprobado un acuerdo que protege, que genere información, que protege a las personas, y vamos viendo en materia ambiental, en muchos de ellos, donde está también el tema del turismo. Entonces, pensar de manera crítica y de esta forma que abordamos también el estudio del turismo no es, digamos, una forma simplemente por criticar, sino que es una forma de pensar diferente una situación. Veamos el tema de los planes reguladores. El país carece de planes reguladores costeros y de otro tipo. Entonces, ¿cómo vamos a planificar un desarrollo turístico si no tenemos ni siquiera una radiografía clara, un plan que regule desde los municipios, ¿verdad?, la gestión del turismo? Y vemos pues las costas desde unos puntos, digamos, increíble, ¿verdad? Hay llamados fuertísimos, como decía Esteban, no los estamos diciendo solo nosotros, pueden consultar grandes intelectuales alrededor del mundo. El mismo redactor, el último redactor vivo de los derechos humanos, dijo que estaba decepcionado y llamó a la juventud y llamó a todos al derecho a la indignación, ¿verdad? Hensel dijo, y José Luis San Pedro decía, póngale atención a este señor porque tiene razón, de que más que estos dos, ¿verdad? Ahí la Cortina nos advierte de que se agudiza la aporofobia. Otros autores nos hablan de la gentrificación, de esa marginación que se sigue dando, y así podemos sacar una lista incluso hasta de premios Nobel, ¿verdad? Que plantean y explican cómo, digamos, estos modelos deben ser revisados, y que la comunidad académica debe asumir el papel pues que le toca, ¿verdad? Entonces, no solamente pensar en esos nuevos profesionales, esos nueva comunidad académica también, ¿verdad? Esa comunidad académica que asume esa responsabilidad, que lo plantea claramente y que se abre al debate, ¿verdad? Que se abre a la discusión y que debe ser escuchado por los gobiernos y por las cámaras empresariales, y no al contrario, ¿verdad? Que pareciera que quieren que nosotros repliquemos las ideas digamos, que es importante la retroalimentación, por supuesto, ¿verdad? La colaboración público-privada y la relación con el sector empresarial y político, pero debemos nosotros como comunidad académica tener más incidencia en esa forma de la política. Veía que arranqué con el punto de la historia. Tenemos un desconocimiento
fuertísimo de la poca historia que tenemos en el campo del turismo, ¿verdad? Simplemente nos han contado una cosa parcialmente, pero a nivel de Latinoamérica tenemos un gran vacío y de Caribe también, por supuesto, ¿verdad? Entonces, ahí hace falta esa participación de muchas miradas, que siempre hablamos con Esteban, ¿verdad? Muchas miradas, desde la mirada del historiador, sociólogo, antropólogo, filósofo, y de esa forma vamos a enriquecer nuestra forma de abordar algo que de por sí requiere esa interdisciplinariedad, ¿verdad? Y pues por ahí va mi punto. No sé si Esteban quiere, bajo esta lógica, pues alguna cosa que se me haya quedado para poder tener esta conversa tan interesante. Yo creo que ha sido bastante amplio, digamos, en el abordaje, y sí, tiene que ver con esa necesidad de ver la cuestión turística más allá de lo inmediato y entender precisamente, como decíamos anteriormente, el sinnúmero de factores que intervienen en el turismo, a pesar de que si leemos una definición de turismo como las que regurgitan la OMT y todo este tipo de organismos, tenderíamos a creer que el turismo es una cuestión muy simple, y no lo es. No es gratuito que estemos precisamente planteando una maestría en turismo. Es decir, ahí hay un campo de estudio sólido, serio, transversal, transdisciplinario, interdisciplinario, que no es en vano, ¿verdad? Bueno, compañeros, creo que abundante, reflexiva, disruptiva la discusión de esta tarde. Hemos hablado de cómo el proyecto surge en sus inicios. El profesor Panoso hace toda un recuento de actividades, de encuentros, de discusiones para tener el programa de maestría que tenemos hoy. También el profesor Panoso nos explica que la maestría tiene dos grandes enfoques, la parte de gestión y la parte práctica. Y además hace hincapié en que no debemos seguir trabajando modelos de desarrollo de turismo importados, que debemos promover los modelos desde adentro. Siguiendo con el planteamiento de Panoso, él también dice que el turismo responsable el turismo debe hacerse de forma responsable, y que ahí tenemos varios actores que participan: el poder político, la academia y las empresas. Por otro lado, también se plantea que el turismo debe ser capaz de redistribuir las rentas que se acumulan durante todo el proceso, y que debemos de generar o potenciar estrategias de distribución de las mismas. También se hace un llamado a que el turismo debe tener una perspectiva mucho más humana, de cualidades y de condiciones de trabajo. Y que además el turismo descentralizado desde los grandes destinos, para evitar monocultura del turismo. Un poco Juan Carlos hace toda una contextualización histórica desde la guerra, posguerra, haciendo un recorrido por los diferentes modelos del turismo, y también plantea un tema que es muy importante con respecto a la escasa regulación que existe y que permite la inversión privada por la libre, por decirlo de alguna manera. Esteban muy asertivamente nos explica los orígenes de la actividad turística en Costa Rica allá por los años de 1980 y camina por el tiempo hasta la actualidad. Básicamente plantea que el origen de esta actividad en el país surge mediante la promoción del país como un destino verde,
Y posteriormente, cerca de los años, entre los años 90, comienza un proceso muy fuerte de atracción de inversión extranjera. Y el desarrollo con esto de infraestructura hotelera y también de residencias. Además, habla de las controversias que se plantean hoy, el desarrollo del turismo que crea mucha dependencia, ¿verdad? Con el modelo que tenemos actualmente de inversión extranjera y que además muchas veces planificamos la actividad, si es que se le puede llamar así, con las miradas de otros, no con nuestras propias miradas. Los inversionistas concentran los retornos de las inversiones o de las ganancias. No queda esa riqueza en el país, sino que retorna a los destinos de origen. Hay un impacto socioeconómico, ambiental del modelo de enclaves, provocando muchísimos impactos, y aquí pone como ejemplo, muchos lo recordamos, el tema del acueducto de Sardinal, la lucha constante por el recurso hídrico. Habla del gran mito que existe en Costa Rica con respecto a que se dice que hay mucha oferta turística, pero que en realidad no es tan cierta. Y por último, terminamos con el especialista que necesita la sociedad costarricense en turismo. Y bueno, se dice básicamente que el turismo tiene que verse desde una visión más crítica, más pensada, mucho más estructurada, y que se deben de relacionar todos los elementos, incluso los insospechados. Se hace una diferencia entre la educación técnica del turismo y estudiar el turismo como un fenómeno multidimensional. Además, se plantea que el estudiante debe comprender el fenómeno del turismo y que debe además interiorizar diferentes enfoques para poder tener un pensamiento mucho más amplio e integral. Así es que agradecerles a los 4 panelistas. Obviamente sinteticé las principales cosas, creo que logré capturar las principales ideas de los compañeros. Y no sé si hay alguna pregunta, alguna intervención de los participantes. Doña Cinia, tal vez usted pueda ayudarme a ver si existe algo. No, no hay preguntas. Ok, bueno, de no haber preguntas, agradecer a los participantes y damos por finalizado el foro. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Y nos veremos próximamente. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Chao.